Hola a todos, bienvenidos a este tiempo. Vamos a trabajar esta materia de Cristología, pero hoy vamos a trabajar un tema súper importante e interesante, que es el rol de los padres en la vida de los hijos bajo la luz de la palabra. Nosotros como padres nos tenemos que preparar, nosotros como padres tenemos que tener claro que a nuestros hijos le debemos de sembrar la palabra de Dios para que ellos puedan más adelante cumplir los designios de Dios de acuerdo a la voluntad y el alineamiento divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí vamos a trabajar nueva versión internacional en la versión de la Biblia. Y voy a arrancar con esta promesa. Prometo solemnemente ante Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, sobre la vida de mi esposa y la de mis hijos. Si ustedes ven la primera foto que yo les coloco ahí, es esa foto de ese padre y esa madre haciendo una casita como una forma de juego, pero espiritualmente es eso. Los padres, el papá y la mamá, son hechos para proteger a sus hijos. Pero también el padre tiene el rol como sacerdote de cuidar, de proteger, de proveer, de dar la provisión a los hijos y a las mamitas y a las casas para que podamos nosotros como familia vivir tranquilos. El rol del esposo o del cónyuge es eso, es mantener ese rol de protección hacia los hijos. Amén. Ese fue su diseño divino. Y mire lo que dice en Marcos 22:39, nueva versión internacional. Dice así: hay un segundo mandamiento que es igual de importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a amar, no a odiar, a lograr ese amor sobrenatural como en algún momento lo tuvo Jesús con las personas que curó, que sanó, que liberó, que hizo milagros de comida y todo eso. Jesús vino a eso, a traernos libertad, a traernos esa paz, ese amor. Es más, Jesús es llamado el príncipe de paz porque él trajo esa paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. Entonces, cuando nosotros entendemos el diseño original de Dios, que era papá, mamá e hijos, nosotros logramos entender que nosotros fuimos diseñados con un propósito para el Señor. Y uno de esos propósitos es amarnos y cuidar, o sea, ser instrumentos de paz y no de guerra. Y es importante entender que esas promesas de amar, proteger, servir y enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos nos vuelve unos líderes espirituales en nuestro hogar. Nosotros en nuestro hogar debemos tener altares, debemos orar con la familia, debemos ir a la iglesia, debemos celebrar esos tiempos con el Señor. Mire lo que dice en Josué 24:15. A mí me encanta este versículo y es un versículo rema que de nuestra familia. Dice: pero en cuanto a mí, mi casa y yo le serviremos al Señor. Y es que el pueblo tenía que decidir a quién obedecerle. Y nosotros ahora, en este momento, en este tiempo, debemos decidir a quién le vamos a obedecer, a quién le vamos a mostrar fidelidad, si a los dioses o realmente a Dios. Si queremos dirigir nuestra vida al mundo y perdernos, o dirigir nuestra vida a Dios, porque hay maneras de ser rebelde, de manera silenciosa, de decir sí, sirvo, pero realmente mi corazón está lejos. Entonces este es un ejemplo de Josué que decidió ser ese líder que dijo: en mi caso, mi casa y yo serviremos al Señor. Y eso también lo digo yo: en mi casa y yo le serviremos al Señor. Y eso es una promesa que está muy linda, porque cuando nosotros decidimos servirle al Señor, las promesas de Dios son impresionantes y las cosas que tiene para entregarnos. Y otra promesa que debemos de tener los padres, tanto los hombres como las mujeres, dice que debemos ser fieles a mi esposa o a mi esposo, amarlas, honrarlas, respetarlas, ¿sí? Estar dispuestos para ellas. Tanto nosotros como las mujeres debemos honrar y respetar y sujetarnos a nuestro marido. Asimismo, los hombres deben de ser fieles a las mujeres. Mire lo que dice en el 1 de Pedro, dice así: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa, trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa igual del regalo de una nueva vida que Dios le ha dado.
Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. O sea que una promesa que Dios nos está dando es que los esposos deben de tratar bien a las mujeres y no debe haber maltrato intrafamiliar, ni con las esposas, ni las esposas con los esposos, ni los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque eso estorba las oraciones. Quieren que las cosas funcionen, pero están siendo malas personas dentro de la casa. Por fuera, muchas parejas por fuera se ven súper felices, pero por dentro están viviendo un tema bastante complejo, están viviendo violencia, y muchas veces la violencia no es solamente golpes, es gritos, es decirle inútil, estúpido, estúpida. Ese tipo de palabras no pueden estar en el hogar. Amén. Prometo instruirles, honrar a las autoridades y que vivan responsablemente. Y esta es una palabra que realmente es poderosa, porque nosotros tenemos que honrar, así no nos gusten los que estén liderando, los que están en puestos de autoridad del gobierno, pues nosotros tenemos que orar por ellos para que sea Dios guiándolos, porque la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, 13, 14, que por causa del Señor sometieron a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como superior y a los gobernantes. Esta palabra, ¿qué nos quiere decir? Esta palabra nos está diciendo que los gobernantes son elegidos por el Señor, que los pone y que los quita, y que nosotros debemos, como personas humanas, honrar y orar por ellos y someternos a su autoridad, así no estemos de acuerdo. Esta palabra en 1 de Santiago 1:27 dice: la religión pura y verdadera ante los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Qué es lo que está pidiendo ahí el Señor? Que tengamos misericordia, que tengamos amor, que en medio de la aflicción nosotros seamos ese puente para traer hacia los huérfanos y hacia las viudas, podamos traer ese amor y esa misericordia para evitar que el mundo se corrompa. Cristo tenía muchísima misericordia hacia los huérfanos y hacia las viudas. Hay un versículo que dice: deja que los niños vengan a mí. Y hay otra palabra de Dios que dice que Dios se ocupa de los huérfanos y de las viudas. ¿Por qué? Porque son personas desvalidas. Entonces es importante nosotros también tener esa compasión, esa amabilidad y esa misericordia. Amén. Otra promesa muy bonita que está es que nosotros debemos tratar con amabilidad, respeto y compasión a los demás, ser empáticos, pero empático no solamente significa con lo bueno o con lo malo, sino con todo, ser empático en la situación que está viviendo la persona. Mire lo que dice Mateo 7:12. El título en mi Biblia dice la regla de oro en este versículo en especial, y dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que te enseña en la ley y en los profetas. En otras palabras, Jesús quiso enseñar de una forma más positiva y significativa. ¿Qué te está diciendo ahí? Hombre, no hagas lo que a ti no te gusta, porque a los demás sí te burlas, pero si cuando se burlan de ti, tú no te quieres, no te gusta que se burlen, entonces no lo hagas. Eso es lo que quiere decir esta regla. Como Jesús formuló, es un fundamento de la bondad y de la misericordia en acción. La clase de amor que Dios nos muestra cada día es un amor con buenas acciones. Amén. Y saben que esta promesa a mí me encanta. Prometo trabajar con diligencia y proveer las necesidades de mi familia. Proverbios 10:4 dice: los perezosos pronto se empobrecen y los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Esta palabra lo que nos quiere decir es que cada día tiene 24 horas que están llenas de oportunidades para crecer, para servir, para ser productivos. Aún así es muy fácil desperdiciar el tiempo y permitir que en la vida se nos escape de las manos
tiempo. Y saben que el tiempo es lo único en la vida que no se recupera. Así que no seas perezoso, que no te pongas el tiempo a estar durmiendo o desperdiciando el tiempo durante horas, dedicándote a juegos, a cosas que nunca vas a recuperar. Considera que el tiempo es un regalo de Dios y aprovéchalo para vivir con diligencia. Otra promesa que vemos hoy es: prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo haya defraudado. En la palabra de Dios hay un versículo que dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar?, le pregunta Pedro a Jesús, y le dice 70 veces 7. Y yo haciendo ese promedio, 70 veces 7 significa 490 veces al día. Tengo yo que perdonar. ¿Qué significa eso? Que siempre debo perdonar a las personas que me lastiman o me hacen daño. Porque cuando nosotros perdonamos, ¿qué es lo que sucede? Se liberan cadenas. Cuando nosotros no perdonamos, estamos atados a puras cadenas que llevan al rencor, a la amargura, a la tristeza, al odio. Y vemos que hay personas que se mantienen amargadas, inclusive con la cara se les nota la amargura. Y es por eso, porque siempre han estado así, siempre han estado a toda hora guardando cada cosa. Dice: no, yo perdono pero no olvido. Eso no es la promesa que Dios nos está dando en este momento. Marcos 11:25 dice: cuando estés orando, primero perdona a todo aquel contra quien guarde rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Otra promesa dice: prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en integridad como hombres responsables ante Dios. Proverbios 3, 5, 6 dice: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que nosotros tenemos que apoyarnos en Dios. Jehová significa Dios, Jehová significa Señor, Yahvé significa Dios también. Todas esas palabras significan lo mismo. Nos está diciendo que tenemos que reconocer cada uno de los pasos que damos, y en esos pasos que damos debemos reconocerlo a Él, decirle al Señor que nos guíe, que mire nuestros pasos. Hay una palabra de Dios que dice que la palabra de Dios sea lámpara a mis pies. Cuando yo digo eso es que cada paso que yo dé sea guiado por Él. Amén. Jesús contestó: todos los que aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Entonces, aquí Dios que está diciendo que Él hará morada en nosotros, que Él vendrá y estará con nosotros. Entonces es importante siempre honrar su palabra, obedecer su palabra, hacer que esa palabra sea esa lámpara a nuestros pies, para que nosotros no nos desviemos del camino que Él nos tiene para nosotros. Y por último, la última promesa que tenemos se llama esfuérzate y sé valiente. Esforzarnos en Dios, porque Él cumplirá todas las promesas el resto de nuestras vidas para su gloria, para su honra. Debemos estar aquí para Él. Amén. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas como las águilas, levantarán sus alas y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Y aquí les quiero dar una enseñanza ya para terminar esta palabra. ¿Qué sucede? Las águilas hacen algo muy fuerte cada 40 años, me parece que son como 40, 45 años. Ellas hacen y empiezan a quitarse cada una de las plumas y se quitan las uñas, y lo último que se quitan es el pico. Y ellas hacen eso porque ellas, cuando cumplen esa edad, toman dos decisiones: o deciden dejarse morir o se renuevan. Pero esa renovación duele, pero cuando ellos se renuevan y se arrancan y se quitan esas uñas, esas plumas, ellos se levantan muchísimo más alto y vuelan mucho más alto, y ese plumaje es hermoso y quedan más hermosas de como eran. Eso es lo que quiere decir este versículo, y esto que es como una parábola, ¿sí?
que así como las águilas se renuevan, no cansan y vuelven más alto a volar, eso mismo hace el Señor cuando nosotros no tenemos fuerza. Él nos coge, Él nos renueva. Si nos tiene que renovar el cansado, nos lo renueva. Si nos tiene que renovar las vestiduras, nos lo renuevan. Y por eso en cada una de las promesas que hice yo puse una foto que representa cada una de esas promesas que estamos viendo. Amén. Entonces, ahora sí, bueno, espero que estas enseñanzas le hayan servido mucho y estas promesas debemos aplicarlas nosotros como padres en nuestra vida. Y termino con esa promesa maravillosa en Josué 24:15. Por mi parte, mi casa y yo le serviremos al Señor. Amén. Bendiciones para todos. Me encantó estar con ustedes. Feliz día. Chao.